Quiero comenzar haciendo una pregunta, y es una pregunta que espero que puedas responderme. ¿Qué se celebra? Y es una pregunta que es: ¿qué se celebra el 31 de octubre para el pueblo cristiano? ¿Qué se celebra el 31 de octubre para el pueblo cristiano? No me van a decir que es Halloween, ¿verdad? Porque lo reprendemos. Para los difuntos, no. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero colocó en la iglesia de Wittenberg unas tesis, 95 tesis propuestas, y este acto que él hizo el 31 de octubre de 1517, o sea, hace 507 años, dio inicio a un movimiento que se llamó, con el tiempo, la Reforma Protestante. De hecho, muchas iglesias, también en el mes de octubre se celebra el mes de la Biblia, ¿no? Pero también se celebra, y aquí hay una imagen, ¿verdad?, cuando Martín Lutero hizo esto, y yo quiero hoy hablar un poco acerca de esto, que es muy importante para entender nosotros como cristianos. Yo no sé si tú te has detenido en el lobby cada mes, a lo mejor ni lo has visto, ¿verdad? Pero cada mes tenemos un pizarrón, y nuestra hermana Laura, ella es aquí en danza, está sirviendo en el ministerio de danza y en cafetería y en otras áreas, pero Laura Maruri, ella le encanta pintar, entonces ella cada mes pone un dibujo con gis, ¿verdad? Y yo no sé si tú estás detenido a ver la imagen que ahora está en el lobby, ¿no? A lo mejor ni la has visto, ni la entiendo. Si no la has visto, yo quiero que puedas verla, que la puedan poner de favor. Y esa imagen se llama 31 de octubre, celebración de la Reforma Protestante, y se dice que son las 5 solas de la Reforma, ¿no? Voy a hablar acerca de ello, porque ¿qué son las 5 solas, no? 5 solas, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Una mujer sola o qué es eso? No, las 5 solas de la Reforma son el resumen de lo que fue un movimiento, el movimiento de la Reforma, que tiene que ver con solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Entonces, esto está ahí en el lobby, ¿verdad? Si tú no lo habías visto, te lo presento, porque 31 de octubre se celebra este acontecimiento. Ahora, este fue un acontecimiento que en el siglo XVI, como te decía, se convirtió en un parteaguas, en un movimiento que fue un parteaguas en la historia de la iglesia. Y Dios usó sacerdotes católicos, ¿no? Dios usó hombres, sacerdotes católicos romanos, que tenían acceso a leer la Biblia. Si me ayudan con ese pequeñito, de favor, edecanes, por favor. Gracias. Este fue un acontecimiento en el siglo XVI que se convirtió en un movimiento. Te decía que sacerdotes católicos tenían acceso a leer la Biblia en latín, la Vulgata latina. Ahora, recordemos que en el siglo XVI y todavía desde antes, las misas se hablaban en latín. Los evangelios se leían en latín, ¿no? O sea, y para este tiempo, los años 1500, la gente ya no hablaba latín, ya estaban las lenguas romances, que era el español, el francés, alemán y inglés y todos estos idiomas, pero los sacerdotes hablaban, eran gente estudiada, preparada, ellos hablaban latín y leían la Vulgata latina, la Biblia, que era una traducción, no me quiero meter ahí mucho para no hacer tantas bolas, pero era una traducción, la Vulgata latina, de la Septuaginta, la versión Septuaginta, que es la versión que incluso Jesús leyó, ¿no? Es una traducción del Antiguo Testamento que se tradujo del hebreo al griego, ¿no? Del hebreo al griego, el Antiguo Testamento, y obviamente el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero cuando tú tomas el Antiguo y el Nuevo, en algún momento
se hizo la traducción, San Jerónimo hizo una traducción que se llamó la Vulgata Latina, del griego, de la Septuaginta, y se llama así porque fueron 70 sabios los que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Entonces, la Vulgata Latina era la Biblia común que tenían los sacerdotes. Obviamente no la tenía el pueblo, la tenía la Iglesia Católica Romana, la tenían algunas iglesias, los sacerdotes que estudiaban. Martín Lutero era un hombre erudito, un hombre muy estudiado, era maestro de la universidad en Alemania, y entonces él leía la Biblia, y la gente, ¿verdad? Lo que creía era lo que la iglesia decretaba, ¿verdad? Los decretos papales, que se tenían que obedecer por el simple hecho de venir de Roma, ¿no? Ahora recordemos, en ese tiempo y 1000 años atrás, en el siglo XVI, la iglesia romana no solo tenía el poder religioso, sino también el poder político. Todos los reyes, todos los señores feudales eran puestos y aprobados por la iglesia. Su poder era impresionante, el poder que tenía la Iglesia Católica Romana. De hecho, llegaron aquí, ¿verdad?, los españoles, y, o sea, era un poder mundial, podríamos decir, político, religioso. Obviamente había demasiada corrupción, las posiciones se compraban, y el pueblo obedecía, creía lo que la iglesia, como te decía, romana decía, y quien se oponía lo acusaban de hereje y lo mataban, ¿no? Aún desde el año más o menos 1000, ¿no?, después de Cristo, nació este brazo de la izquierda de la iglesia, que era la Santa Inquisición, ¿no? Y cualquiera, aún científicos, aún gente preparada que se oponía a los dogmas, a lo que la iglesia romana decía, eran herejes, y no se retrataban, los mataban, los quemaban, los cortaban. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer lo que la iglesia decía. Entonces, Martín Lutero, como te decía, no solamente él, sino otros reformadores, por el tiempo no podemos extendernos, pero una de las cosas que Martín Lutero ya había vivido, estaba caminando y él había vivido, él experimentó muy de cerca la muerte. Su biografía dice que un día un rayo cayó cerca de él, no le pegó, no lo mató, pero eso lo hizo reflexionar acerca de la vida, acerca de la muerte. Y entonces él en varias ocasiones tuvo la oportunidad de ir a Roma. Él era alemán, y entonces él veía todo lo que había, la corrupción, la inmoralidad, muchas cosas que en ese tiempo estaban ahí, pero él también tenía la Biblia. Y entonces él empezó a ver que las cosas no eran coherentes. Pero una de las cosas que la historia nos dice, y lo que te estoy hablando es historia, tú puedes leerlo en los libros de historia, una de las cosas que movieron a Martín Lutero fue el tema de las indulgencias. El tema de las indulgencias, entre otras cosas, que él vio, y que eso le empezó a causar demasiado desacuerdo, porque en el siglo XVI, a principios del año 1505 más o menos, el Papa León X deseaba acabar de construir la Basílica de San Pedro. Y todos conocemos, o al menos hemos oído, de la Basílica de San Pedro. Es una construcción impresionante, ¿verdad? Quien ha ido ahí puede ver lo que es majestuoso, la Basílica, el Vaticano, el arte, ¿no?, todo lo que está ahí, la Capilla Sixtina, o sea, es algo impresionante, ¿no? Pero en el año 1500, más o menos, el Papa León X deseaba construir o acabar de construir esta basílica. Entonces se requería mucho dinero, y entonces él se le ocurrió una idea, y esa idea fue el poder poner a la venta las indulgencias, ¿no? Entonces, delegados de Roma iban a todos los pueblos a vender indulgencias. Me gusta esta fotografía, es una pintura, ¿verdad? Como, bueno, es la idea de que iban a vender las indulgencias. Ahora, ¿qué es una indulgencia? Vamos a entenderlo en el concepto de lo que la Iglesia Católica Romana enseña y enseñaba. Era un perdón que se daba a la gente para llegar más rápido al cielo. O sea, ellos decían, porque ellos se manejan en base a los sacramentos. El sacramento del bautismo de niños es necesario
porque quien no se bautiza se va al limbo, no va al cielo. Entonces, tenían que bautizarse todos los niños, pero cuando tú vas creciendo, tú pecas. Entonces, como que sí te vas a ir al cielo, pero todavía no estás tan limpio. Entonces, cuando tú te mueres, tú vas a un lugar que se llama el purgatorio. Y el purgatorio era ese lugar donde, como la palabra lo dice, purgabas, ¿no? Que es una purga, una limpieza, ¿no? Me voy a purgar, dices, de ahí viene la palabra, ¿no? Como que voy a limpiar. El purgatorio era como que acababas de limpiarte de lo que te faltaba de limpiarte en la tierra para poder entrar al cielo. Entonces, eso era la idea. Ahora, en ese tiempo había indulgencias, ¿no? En donde decían, bueno, para que tú tengas menos tiempo en el purgatorio, ¿no? Ese lugar donde tú vas a llegar y donde todos vamos a llegar ahí, que era como la antesala, era como prepararte, y bueno, si tenías muchos pecados, pues entonces tenían que purgar muchos pecados. Si tenías poquitos, bueno, poquitos, pero la manera era confesarse, o sea, en vida, ¿no? O rezar un Padre Nuestro, o ir a ciertos lugares a rezar, haciendo sacrificios, caminar descalzo, lastimarte el cuerpo. Había varias cosas que te hacían tener como días menos en el purgatorio. Hace años, yo cuando era joven, bueno, soltero, yo iba mucho al centro y me gustaba ir a donde vendían libros antiguos, ¿no? Me encantaba porque ahí, y es un tip que paso, ¿verdad? Ahí luego hay Biblias que son un tesoro, ¿no? O sea, la gente dice, una Biblia vieja. Pero hay Biblias que son antiguas, ¿no? Y me encantaba yo porque yo coleccionaba Biblias, ¿no? O sea, versiones de Biblias. Y un día encontré este Nuevo Testamento. Es un Nuevo Testamento impreso a principios de 1900, ¿no? Ya está muy viejito. Y me lo dieron en unos cuantos pesos, ¿no? Pero lo encontré. Y entonces es un Nuevo Testamento, es un evangelio católico, bueno, de una traducción dice, versión de la Vulgata Latina por Félix Torres Amat. Es como la versión más común de la Iglesia Católica. Pero cuando yo lo empecé a leer, dice aquí, indulgencias que se pueden lograr leyendo el Santo Evangelio. El Papa León XIII dijo, a los que durante un cuarto de hora leen el Evangelio, concedió 300 días de indulgencia, una vez por día, e indulgencia plenaria una vez cada mes a los que durante todo el tiempo siguieron esta práctica. O sea, la indulgencia era como la idea donde tú tienes que hacer cosas, favores, o trabajo, o sacrificios, o rezos, o orar, para que el que está muerto se vaya al cielo. Entonces, el Papa León X, él dijo, bueno, vamos a venderlas. O sea, vamos a cobrarlas, ¿no? Entonces, ahora, si tú tienes un muertito, si alguien falleció, entonces te va a costar tanto el que tú pagues para que esa persona se vaya al cielo. Y entonces es famoso un hombre que se llamaba Johann Tetzel, que era un alemán, ¿verdad? No creo que era alemán, pero estaba recorriendo la región de Alemania, y entonces él tenía un cofre, ¿verdad? Como vimos la fotografía, donde él entonces iba a vender indulgencias, pero lo que él decía era muy curioso, y él decía, cada vez que cae una moneda en el cofre y que se oye ¡tin!, en ese momento se libera un alma del purgatorio. Entonces él decía, pon tu monedas de oro, entonces en el momento que toca, en ese momento un alma sale del purgatorio. Pero también se vendían certificados de salvación, o sea, las bulas papales, en donde tú pagabas y decías, bueno, ¿cuánto me cuesta pues ya la salvación? ¿No? Bueno, te cuesta tanto. Y si tú la pagabas, entonces decías, bueno, ya pagué por todo en vida, cuando yo me muera, me voy a ir al cielo. Y eso era un negocio, o sea, estaba siendo muy complicado. De hecho, entre paréntesis lo tengo que decir, esa todavía es la mentalidad. Porque mira, cuando alguien en la Iglesia Católica Romana muere, ¿por qué hacemos misas? ¿Por qué se ora por él? Y todo esto no está en la Biblia. Pero el peso de la tradición, de lo que dice,
La Biblia dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia dice que todos daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho en el cuerpo cuando muramos. Entonces la Biblia no habla de purgatorio. La Biblia habla de que en vida tienes la oportunidad y cuando mueres ya no hay oportunidad. Tu oportunidad es en vida. Y habla de un cielo, si habla de si tú crees en Jesús, y habla de un infierno. Entonces, no es suavizarlo, ¿no? Y tiene que quedar muy claro, porque es una doctrina que aún de repente ya murió y ore por él. No, pues yo no voy a orar por él, o sea, no. Entonces, esto movió a Martín Lutero, entre otras cosas que no están en la Biblia. Y entonces, como te decía, él un día, el 31 de octubre, pegó estas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, que eran postulados, que eran argumentos que él presentaba para debatir lo que en ese momento se estaba enseñando. O sea, lo que él quería era poner argumentos. De hecho, es lo que hizo. Él puso argumentos y dijo, yo quiero debatirlos, o sea, yo quiero protestar con lo que la iglesia está haciendo, con lo que no está en la Biblia, los abusos que hay, la inmoralidad que hay, y su intención jamás fue salirse de la iglesia. De hecho, él creía que argumentando, ¿no? y hablando y argumentando lo llegó a hacer, pero al final tuvo que esconderse porque fue amenazado de muerte. Pero él pensaba que confrontando todo esto, él podría cambiar a los obispos, a los cardenales, a los sacerdotes, aún al Papa, ¿no? Porque él, aún en sus 95 tesis, él mismo decía, el Papa, no está bien la manera en que lo están manejando, y sin saber él, ¿verdad? Obviamente no adoramos a Martín Lutero, simplemente él fue un instrumento como muchos otros reformadores que no tenemos el tiempo, que él empezó a traer un avivamiento en toda Europa que se llamó la Reforma Protestante, que empezó a traer a la gente la oportunidad para empezar de donde las Biblias se empezaron a traducir. O sea, la Biblia dejó de estar solo en latín y, por ejemplo, aún nuestras Biblias en español, la de Casiodoro de Reina, tú puedes ver el año en que se tradujo, en 1569, 1506, algo así, fue cuando Casiodoro de Reina traduce la Biblia al español. Y hay traducciones, empiezan las traducciones al alemán, al francés, al inglés, y ahí empieza a llegar la palabra a miles de personas. Claro que vino una gran persecución, murieron cientos de reformadores y miles de creyentes por causa de creer en la palabra de Dios, pero esto permitió, como te decía, que la Biblia, la palabra de Dios, fuera traducida, y entonces a lo largo de la historia se ha llamado la Reforma, como te decía, se ha llamado esta Reforma, que de alguna manera algunos le dicen la Reforma Protestante, porque sí, Martín Lutero protestaba. Martín Lutero, lo que él quería era dar argumentos, no es que él quiso oponerse en un sentido, sino él quería hablarlo. Ahora, de ahí, de las 95 tesis, y tú las puedes encontrar no ahorita, pero las puedes encontrar en internet, están en español, ¿verdad? Las puedes leer, las 95 tesis de Martín Lutero, pero al paso de los años, de ahí se extrayeron lo que se llama las 5 solas. 5 solas que significa, ¿verdad? Y si me vuelven a poner otra vez esta imagen de Lobby, que son lo que Martín Lutero en esencia estaba tratando de explicar, ¿no? En resumen, son las 5 solas: solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Ese fue el movimiento. Ese fue cuando la palabra de Dios empezó a permear. Entonces, yo quiero hablarte el tiempo que me queda de estas 5 solas, que para nosotros deben de ser el fundamento de nuestra fe, el fundamento de lo que tú y yo creemos. En primer lugar, solo la Escritura. Significa que la Biblia es la única regla que debe regir mi vida.
Si no está en la Biblia, si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, no tengo por qué creerlo. Ni las tradiciones, ni mandamientos de hombres, ni ideas progresistas o ideas de superación personal, nada de eso debe regir mi vida, solo la palabra de Dios, que es la Escritura. La Escritura, Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No tengo el tiempo para explicar, ¿verdad?, cómo este precioso libro, que ha sido el libro más odiado y que miles de personas han intentado destruirlo, al día de hoy lo tenemos. De tal manera que es algo que nosotros debemos de entender. Jesús, en una ocasión, aún estando en esta tierra, en Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9, Jesús dijo a los judíos, a los fariseos, porque ellos tenían lo que sería el Antiguo Testamento, pero sus tradiciones que habían añadido a lo que estaba escrito, Jesús les dijo, este pueblo me honra de labios, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, nosotros debemos de tener claro, yo como cristiano, como hijo de Dios, para mí la Biblia es suficiente. La palabra de Dios es lo que debe regir mi vida. No es la palabra más otro libro. No es la palabra más otra idea, otra tradición. Es la palabra de Dios. Ese fue el choque que tuvo Martín Lutero con la Iglesia Católica Romana. De hecho, después de esto, en el Concilio Vaticano II, está escrito, y la Iglesia Romana lo tiene como un dogma, y dice, la tradición apostólica y la Sagrada Escritura, o sea, manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal y corren hacia el mismo fin. La tradición y la Escritura no están unidas y ligadas, de modo que ninguna puede subsistir sin la otra. Y no estamos de acuerdo, porque para nosotros la Biblia es lo que rige nuestra vida. Ahora mira, algo que es maravilloso, y yo lo he pensado, porque la Biblia la tuvo la Iglesia Católica Romana por lo menos 1500 años. Y ellos eran los que dictaban lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. Y si ellos tenían el poder, lo sobrenatural es que ellos nunca cambiaron la Biblia. Ellos pudieron haber hecho cambios. Porque muchos dicen, ay, es que tantos años los hombres la han modificado a su gusto. No, porque ellos lo pudieron haber hecho. El que tiene el poder puede cambiar lo que quiera. Pero lo sobrenatural de la palabra de Dios, entre muchas otras cosas, es que la palabra permanece. Está escrita. Y eso fue lo que precisamente estos sacerdotes miraron cuando empezaron a leer la palabra. Entonces, para nosotros la Biblia debe de ser nuestra regla de fe. La Biblia debemos de valorarla. Es un libro tan amado, ¿verdad? Es un libro que cambia vidas. Es un libro que no es cualquier libro, es un libro que transforma vidas, que cambia corazones, que dirige tu vida, que te enseña, que te guía, que te redarguye. La palabra de Dios es la única palabra que debe de guiar mi vida, inspirada por Dios, suficiente para guiarme, para enseñarme, para corregirme y para instruirme. Y eso es algo que debe de quedar claro en mi vida. Si alguien me dice, sí, la Biblia más esto, entonces yo no tengo que creerlo. Si alguien me dice, sí, la Biblia más el otro libro, entonces yo no debo de creerlo. Porque la Biblia es la palabra de Dios, creemos que es inspirada por Dios, dada por Dios a los hombres, y es la regla, la guía de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 2, solo la gracia. Significa que la salvación no se vende. No se puede comprar con dinero, ni por mis acciones, ni pagando dinero. O sea, la salvación es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es un regalo de Dios.
Dios le ha placido regalarnos. Y a Él le costó todo, porque Él dio a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesús vino a esta tierra y a este mundo para morir por nosotros. Y Él murió, y dice la palabra que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Es un regalo que Dios nos da. No tienes que hacer nada, es algo gratuito. Y se recibe cuando crees en Jesús. Entonces nadie puede vender, nadie puede comprar, nadie puede decirte que tiene un costo. De hecho, tú lo recibes por gracia y tú lo das por gracia. Porque es el regalo inmerecido. Y es algo que debemos de entender, solo por gracia. Y eso fue lo que Martín Lutero también entendió. La salvación es por gracia. Nadie te puede decir que tiene un costo. Entonces, ese es el segundo postulado que es muy importante que nosotros podamos entender. No debo de pensar, ¿verdad? Bueno, porque desafortunadamente incluso hoy en la iglesia cristiana ha sucedido, ¿no? En donde a veces te dicen, bueno, mira, pacta con Dios. Tú das y Dios te va a dar. Tú haz un pacto y Dios te va a sanar. Y el que traiga, Dios le va a dar. No, hermano, es por gracia. Y por gracia es que Dios te lo va a dar a cambio de nada. Él te ama. Hay principios en la palabra que tienes que vivir. Pero no esa idea de que tú tienes que pactar para que Él te bendiga. ¿En dónde dice? La salvación es por gracia, la vida en Cristo es por gracia, su gracia nos sostiene, su gracia nos mantiene y tú tienes que vivir en esa libertad, en esa gracia que Él nos ha dado, porque creyendo en Jesús, entonces tú obtienes la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén en eso? En una ocasión a Pedro, un hombre, un mago que vio a Pedro orando por la gente y recibió el Espíritu Santo y le dijo, ¿cuánto cuesta? Y en Hechos capítulo 8, en el versículo 20, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, ¿porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No, hermano. O sea, hemos entendido que la vida eterna, la salvación y todo lo que recibimos es porque solo a Dios le ha placido. No lo entiendo. Porque es un regalo inmerecido. Pero ese es el regalo, esa es la gracia de Dios, en donde Él me ha perdonado y Él me acepta como su hijo. Y yo puedo simplemente decirle, Dios, gracias, porque no lo merezco, pero por gracia soy salvo. La salvación no se vende, no se compra, y ninguna bondad de Dios a cambio de nada. Ningún lugar te pueden decir que tienes que pagar, que tienes que dar o que tienes que hacer para recibir el favor de Dios. Dios lo ha querido hacer por gracia, solo por gracia. Número 3, solo la fe. Y esta va unido a la sola anterior. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Significa que mi fe en Dios es suficiente para irme al cielo. Mi fe es suficiente. No tengo que hacer penitencias, no tengo que hacer sacrificios, incluso no tengo que hacer buenas obras. O sea, yo soy salvo y las buenas obras son consecuencia de mi agradecimiento a Dios, pero no hago buenas obras para ser salvo. Es por fe en Jesucristo. No hay nada que tenga que hacer más que creer, dice Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Eso es creer en Jesús por medio de la fe. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz? Y el ladrón que tenía a su lado, uno de ellos, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no le dijo, mira, bueno, sí, pero fuiste tan malo, hiciste tantas cosas que la verdad es que yo no sé si te alcance. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es creer
Y cuando tú crees en Él, entonces, y cuando tú levantas tu oración a Él y tú crees en Él, entonces Él viene a tu vida. Es solo por fe. No hay más que hacer, no hay más que pagar, no hay sacrificios que hacer, no hay completar cosas, nada, porque somos salvos por gracia, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esas son las cosas que al final Martín Lutero fue viendo, ¿verdad? Romanos 3, 27 y 28, Pablo dice, el apóstol Pablo, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No hay nada más que hacer. Hoy en día han surgido movimientos, ¿verdad?, judaizantes, ¿no? Y dice, bueno, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que guardar aquello, tienes que guardar lo otro, y te empiezan a poner cargas. Y esas cargas es, bueno, sí, eres salvo, pero también tienes que hacer esto. Pablo dice, no, es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no hay más que hacer. Jesús dio su vida y somos salvos por gracia, por medio de la fe. La cuarta sola es solo Cristo. Solo Cristo. Significa que no hay nadie más que Cristo a quien debo adorar. Amén. Él es el único mediador, Él es el único salvador, Él es el único que dio su vida por mí, Jesucristo. Amén. Ningún santo intercede por mí, ninguna persona intercede por mí. Nadie, no hay. Dice la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Él es el único mediador. Él es el único que intercede por ti ante el Padre. Jesús es el único digno de toda adoración. Amén. Aunque se oye, y lo digo con respeto, a veces se oye como romántico decir, bueno, aún la mamá de Jesús, mira, ella intercede por ti, es su mamá. No, hermano, Jesús es el que intercede por nosotros, nadie más. Y el nombre de Jesús es el nombre al que nosotros, la persona, ¿verdad? No, ¿entiende? No es el nombre, la persona de Jesús a quien nosotros adoramos. Dice la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús vino a esta tierra para que tú y yo podamos conocerle. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz, Él es todo para nosotros. Ningún objeto, ninguna imagen, ninguna persona, nadie puede ocupar el lugar de Jesucristo. Solo Él es el único. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solo Jesucristo. Te decía, ninguna persona, ningún pastor puede ocupar ese lugar, ningún líder, ningún apóstol, ningún arcángel, nadie. Todos somos siervos de Cristo. Todos. Es a Él al que debemos exaltar. Tu mirada debe estar puesta en Jesús, no en nadie, ninguna persona. Hermano, los que servimos solamente somos esos, siervos del Señor. Pero nadie puede ocupar ese lugar, ni siquiera soy el intermediario. Yo no puedo pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. ¿Me estás haciendo creer o piensas que yo intercedo por ti? No. Yo lo mismo que oro y Dios me oye, a ti te oye, porque somos hijos de Dios. Entonces, ningún pastor, ningún líder, ningún apóstol, nadie puede ocupar ese lugar. Nadie puede decir, véanme a mí. No, hermano, al que tenemos que mirar es a Cristo. Jesús es el único que merece mi adoración, mi alabanza. Por eso la palabra de Dios dice, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor. Entonces solo Jesucristo, a Él
le adoro, a Él le bendigo, a Él le pido, Él intercede por mí, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es todo para mí, amén. Jesús es su nombre sobre todo nombre, nadie más. Es la palabra, es la gracia, es la fe, es Cristo y finalmente solo a Dios la gloria. Mi adoración, mi alabanza es solo al único Dios inmortal. A nadie más, a ninguna persona, a ninguna imagen, a ningún santo, ninguna iglesia, ningún movimiento. Nadie merece la alabanza que solamente nuestro Dios. Él es el único merecedor de toda mi alabanza. Y eso es algo que debo de entender. Porque cuando yo adoro al Señor, entonces yo entiendo que Él es el único que debo darle todo lo que soy. A Él me debo y a Él adoro. A Él le bendigo. No puedo hacerlo a nadie más. Es por eso que estas 5 solas se resumen lo que Martín Lutero vio cuando leyó la Biblia. Simplemente dice, no está en la Biblia. Y como no está en la Biblia, entonces no lo voy a creer. Pero yo quiero postular, él decía, yo quiero argumentar lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es lo que te acabo de decir, es el fundamento de nuestra fe. Finalmente, como te decía, no ponemos en un altar a Martín Lutero, porque al final hubo movimientos, de ahí salió la iglesia luterana, y luego iglesias que se quedaron aún todavía con muchas tradiciones, la iglesia anglicana, muchas y otras iglesias, ¿no? Y la revelación fue progresiva y la palabra fue extendiéndose, pero Dios permitió esto, porque la pureza de la palabra, la pureza de la adoración, la pureza de la iglesia, el libro de los Hechos, siempre estaba ahí, y Dios siempre ha tenido remanentes. Y Dios siempre ha estado con un remanente a lo largo de estos 2000 años de historia. Siempre han existido remanentes. Pero este movimiento finalmente trajo como consecuencia el que se extendiera el Evangelio. Entonces solo a Dios la gloria. Dice 1 Timoteo 1:17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sí, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Solo Él merece nuestra adoración. Así que, iglesia, es bueno recordar el fundamento de nuestra fe. Si alguien viene y te dice algo diferente a la Biblia, no tienes por qué creerlo. Si alguien viene y quiere añadir a tu salvación algo más, es por gracia. A tu fe, el único que merece la gloria es Cristo y la adoración es nuestro Dios. Así que, iglesia, creo que podemos nosotros esta tarde, el tiempo ha pasado, darle gracias a Él, porque hoy en día este precioso libro, ¿sabes?, ha sido traducido en más de 3,500 idiomas y dialectos. Wow. Obviamente es el libro más traducido. Es la palabra de Dios. Ha permanecido por toda la historia de la humanidad. Y lo tenemos. Y es lo que rige nuestra fe. En los últimos días, dice la palabra de Jesús, dijo que en los últimos días muchos serán engañados. El amor de muchos se enfriará y muchos serán engañados. Por eso vale la pena recordar los fundamentos de nuestra fe. Así que yo quiero que te lleves hoy esta palabra, que estudia, que esto te anime a estudiar un poco la vida de Martín Lutero, la Reforma, las 95 tesis, todo esto, cómo estaba la iglesia en ese tiempo y todo lo que te he hablado de la historia, y que podamos nosotros venir a Él hoy. Cierra tus ojos
podamos decirle a Jesús gracias, porque no es que nosotros hayamos encontrado a Dios, sino, dice el apóstol, es que Él nos ha encontrado. Él ha sido el que nos ha encontrado. Él ha sido el que se ha acercado a nosotros. Porque Dios se hizo hombre, porque Él se encarnó y habitó entre nosotros, porque el mensaje que Él ha dado partió la historia, pero también partió lo que la humanidad es. Y la iglesia, al final, su iglesia, ha permanecido a lo largo de estos años, 2000 años, donde Él mismo dijo: yo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. Han habido temporadas de persecución, de muerte. Miles de millones han dado su vida por causa de Cristo. Así que hoy podemos solamente decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte, tener tu palabra, que amemos tu palabra, que estudiemos tu palabra, que vivamos tu palabra. Jesús, que tú seas todo en nosotros, nadie más a quien adorar, a quien creer, y nada más que hacer que decirte gracias por la salvación que nos has dado. Gracias por el regalo. Gracias porque nos has perdonado. Somos tus hijos. Oh Dios, no lo entendemos, pero solo te decimos gracias. Y aún si aquí hay alguien que dice: yo no sé si realmente soy hijo de Dios, abre tu boca, así como el ladrón, y dile: Jesús, te necesito. Jesús, perdóname. Jesús, ayúdame. Te quiero conocer. Ama la palabra, compra una Biblia, adquiere una Biblia, estudia la palabra, y ahí vas a encontrar vida, vas a encontrar sabiduría, vas a encontrar dirección, vas a encontrar consuelo, vas a encontrar corrección. Será un espejo para tu vida que te ayudará a regir tus decisiones, te ayudará a vivir la vida que Jesús dijo que viviríamos estando con Él. Señor, gracias, Padre, y bendice a tu iglesia, y escucha este canto, y de esa manera adorar a Él. Gracias, Jesús.